San Petersburgo, una de las metrópolis más extraordinarias del mundo y reciente descubrimiento del turismo juvenil, se alza en el delta del río Neva. La ciudad, nacida por voluntad de un solo hombre, el zar Pedro el Grande, fue definida como la ventana a Europa de los zares. Se asoma al mar Báltico en el único y corto trecho de costa europea de Rusia. La ciudad está cruzada por el río Neva y por sus canales, que delimitan el centro histórico. Al oeste se encuentra la isla de Vasilievsky. Al noroeste, la isla de Petrógrado. Y al norte, el gran barrio de Vyborg. La Catedral de San Isaac destaca entre los extraordinarios monumentos de la ciudad por su alta cúpula dorada. Dominando una amplia plaza se alza el Palacio de Invierno, sede del Museo del Hermitage. A orillas del Neva, entre los árboles, se encuentra el monasterio de Smolny, en cuyo centro se halla su fastuosa iglesia. Desde el extremo de la isla de Vasilievsky se goza de una amplia panorámica del centro histórico y de la fortaleza de San Pedro y San Pablo, primer asentamiento de la futura metrópolis, obra de Domenico Trezzini, el primero de los muchos arquitectos italianos que contribuyeron a crear el estilo grandioso que caracteriza San Petersburgo. Desde la fortaleza de San Pedro y San Pablo, conectada con la isla de Petrógrado, recorremos el paseo junto al río Petrovskaya y llegamos a la pequeña Domik Petra, asomada al Neva, y al crucero Aurora. A la sombra de este campanario se encuentra el llamado Refugio de Pedro, modesta estancia de madera de 4 habitaciones, hoy transformada en museo, donde en los primeros años del siglo XVIII residía el zar. Desde este minúsculo edificio, rodeado en la época por pantanos deshabitados, el soberano siguió personalmente las obras de construcción de la nueva capital. En la Catedral de San Pedro y San Pablo, situada en el centro de la fortaleza y coronada por una torre de 122 metros, se conservan las tumbas de la última dinastía de los zares. Una escultura de bronce representa a Pedro el Grande. Llevado por su obsesión creativa, el soberano ordenó que no se construyera en Rusia ningún edificio de piedra, a excepción de en San Petersburgo. Las murallas de la fortaleza, de 12 metros de alto, están provistas de 6 inexpugnables bastiones. En el pasado se utilizó como cárcel para los prisioneros políticos. Aquí fue encarcelado Alexei, hijo del zar, y en los siglos siguientes pasaron en ella durísimos años Dostoyevsky, Bakunin, Gorki y los primeros bolcheviques. La ciudad, por su posición estratégica, albergó desde sus primeros años la flota mercantil y militar rusa. Desde el crucero Aurora, anclado a poca distancia de la fortaleza, se dio la señal para incendiar el Palacio Imperial en tiempos de la Revolución de 1917. El Palacio de Invierno, sede de los zares durante 2 siglos, es uno de los más grandes y fastuosos palacios reales de Europa. Construido en estilo barroco, alrededor de un inmenso patio, en sus esquinas se alzan 4 pabellones.
La fachada principal se abre sobre la plaza del palacio, mientras que la opuesta está situada a orillas del Neva. El Palacio de Invierno, proyectado por Bartolomeo Rastrelli a mediados del siglo XVIII, fue embellecido y ampliado en el curso del siglo siguiente por arquitectos y decoradores procedentes de toda Europa. La riqueza de sus interiores es deslumbrante. La sala del pabellón está decorada con columnas de mármol blanco y con relucientes lámparas de cristal. Las salas, muy dañadas con la Revolución de Octubre y con la Segunda Guerra Mundial, están hoy completamente restauradas en el estilo neoclásico que caracteriza la mayor parte de la construcción. En el salón de baile o de los blasones tenían lugar los grandes bailes y las recepciones de la corte. La sala de la Malaquita toma el nombre de las 8 columnas y 8 pilastras verdes, precisamente de malaquita, y de algunos insólitos objetos de decoración del mismo material. El Palacio de Invierno, junto a otros 4 edificios, alberga el Museo del Hermitage, que posee 353 salas, más de 15.000 cuadros y 12.000 esculturas. Está considerado junto al Louvre el más grande del mundo. La principal colección del museo es la de cuadros italianos. Entre estos hay 2 Leonardos, la llamada Madonna Benois, una dulce muchacha con el niño Jesús que data del período juvenil del artista, y la Madonna Lita, que se remonta al período milanés de Leonardo y que probablemente es una obra terminada por discípulos del maestro. Dos paneles de Botticelli representan a San Domingo y San Jerónimo. La Sagrada Familia de Rafael, con un singular San José sin barba, se conserva muy bien gracias a un error de restauración cometido en los siglos sucesivos, que paradójicamente lo ha protegido de los daños del tiempo. El retrato de familia de Lorenzo Lotto representa alegóricamente el espíritu de fidelidad de la pareja. En este cuadro, Tiziano retrató a su modelo preferida. En La Virgen con el Niño y los Ángeles, el Rosso florentino rompió los esquemas de armonía típicos del Renacimiento e hizo prevalecer una sensación de inquietud especialmente evidente en el rostro de la Virgen. El Palacio de Invierno es de planta cuadrada, con su fachada pintada en blanco y verde y con ornamentaciones en oro. Las ventanas están divididas por columnas y pilastras en toda su longitud. A pesar de la abundancia de estatuas y decoraciones, la impresión general es de sobriedad. Ello se debe a las dimensiones del edificio y a la regularidad con la que se alternan y combinan los distintos elementos. La plaza del Palacio es un gran conjunto de edificios que, aunque se construyeron a lo largo de un siglo, sugieren una gran unidad. De hecho, tanto Rastrelli, autor del palacio, como Carlo Rossi, quien construyó el edificio semicircular de enfrente, a pesar de trabajar en distintos siglos, se inspiraron en un mismo proyecto, cuyo objetivo era celebrar el poder imperial. El arco triunfal, que recuerda la victoria de Rusia sobre Napoleón, se diseñó siguiendo el mismo espíritu retórico y conmemorativo que el Arco de Triunfo de París o que la Puerta de Brandeburgo de Berlín.
El gran espacio abierto atrae hoy de modo irresistible a los jóvenes apasionados por el monopatín. Dejamos la inmensa plaza del palacio flanqueando el almirantazgo. La adyacente plaza de los decabristas sigue con la plaza de San Isaac y su gran catedral. Recorremos un canal del Neva y llegamos al Palacio Yusupov. El almirantazgo, situado al lado del Palacio de Invierno, nació como arsenal y sucesivamente se fue transformando en palacio de representación. Su alta aguja dorada se alzó a principios del siglo XIX. La Catedral de San Isaac del siglo XIX es una obra de arte de la simetría clásica que recuerda a la iglesia londinense de San Pablo y a la Basílica Romana de San Pedro. En los cuatro lados se abren pórticos con columnas monolíticas de granito rojo de 16 metros de alto. La altísima cúpula dorada, visible desde lejos, está flanqueada por 4 torres campanario. Para construir la iglesia, que tenía que ser la más grande y fastuosa de la ciudad, se tuvieron que afrontar enormes problemas técnicos, en especial el peligro de derrumbamiento debido al terreno pantanoso de la zona. Finalmente se optó por reforzar el terreno con 24.000 troncos que pudieran sostener el peso de la catedral. Desde la cúpula de San Isaac se goza de una de las vistas más amplias de los canales y del centro de San Petersburgo. En el Palacio Yusupov fue asesinado en 1916 el monje Rasputín, consejero del zar. Las diáfanas figuras de cera del príncipe Yusupov y del monje se confrontan a través de los cristales en una atmósfera de interiores sabiamente reconstruidos. El palacio, como era costumbre en las grandes moradas aristocráticas, tiene anexo un precioso teatro para representaciones privadas de los príncipes, dueños de la casa. El teatro, construido hacia finales del siglo XIX, tiene capacidad para 200 personas sentadas. Entre los siglos XIX y XX, la tradición teatral y musical estaba muy arraigada en la ciudad, y no solo en los grandes teatros, donde se ofrecían conciertos de Rimsky-Korsakov e Igor Stravinsky y se exhibían los legendarios ballets rusos, sino también en los pequeños teatros privados pertenecientes a familias aristocráticas. Es interesante visitar las salas del Palacio Yusupov, que está perfectamente restaurado incluso en sus mínimos detalles, y admirar así el lujo del que se rodeaban los nobles de la ciudad. La perspectiva Nevsky, una de las calles que salen del almirantazgo, es la principal calle comercial de la ciudad. En ella están los grandes almacenes Silisiev, que conserva en su decoración la atmósfera elegante de principios del siglo XX.
San Petersburgo posee 4 líneas de metro que se cruzan en numerosos puntos de la ciudad. En total hay 59 estaciones, muchas de ellas de aspecto monumental. En la estación Sadovaya tomamos la línea amarilla y la recorremos hasta Dostovskaya. Tomamos luego la línea roja en Vladimirskaya y la recorremos hasta Ploshchad Lenina. En las noches de verano, pasear junto al Neva es una experiencia inolvidable. En esta estación las noches blancas permiten gozar, incluso después de medianoche, de la pálida luz de un sol que no se esconde del todo. La sugestión es fuerte. Parece que a contraluz podamos vislumbrar a la heroína de las noches blancas de Dostoyevsky, de pie en el puente esperando el retorno de su amante. Y a las 2 de la madrugada, los puentes del Neva se abren durante 2 horas para dejar pasar a los barcos de carga que remontan el río. El espectáculo es solo estival. En invierno el hielo impide la navegación por el interior de la ciudad. Pasadas las breves noches blancas, el azul del cielo parece todavía más intenso. El zar Nicolás I, gran admirador del arte italiano, hizo construir una iglesia inspirada en San Pedro de Roma, Nuestra Señora de Kazán. Además de las explícitas alusiones al barroco italiano de la columnata y de la cúpula, el zar quiso que la puerta de la catedral reprodujera la del baptisterio de Florencia, la famosa puerta del paraíso de Ghiberti, con las hormas doradas que representan escenas bíblicas. La cuadriga de Apolo anuncia desde lo alto el Teatro Pushkin, en estilo imperio, que fue proyectado como la plaza de enfrente por Carlo Rossi, quien en el siglo XIX prosiguió la obra de embellecimiento de San Petersburgo, iniciada un siglo antes por Rastrelli, Trezzini, Rinaldi y Quarenghi. En el centro de la plaza se halla el enorme monumento a Catalina II, quien prosiguió la realización del diseño urbanístico de Pedro el Grande. El Letni Dvorek, palacio de verano con su maravilloso jardín, se asoma al canal Fontanka. Al lado se alza el castillo de los ingenieros, lleno de misterio, detrás del cual se abre el jardín Mikhailovsky, dominado por la iglesia del Salvador sobre la sangre derramada del siglo XIX. Una magnífica reja del siglo XVIII cierra el jardín de verano por el lado del Neva. El parque fue encargado por Pedro el Grande, quien también mandó construir el palacio de verano, construcción de pequeñas dimensiones, con estancias que le recordaban a sus amadas residencias en Holanda. De joven, el zar había visitado Ámsterdam de incógnito, aprendiendo algunos rudimentos de ingeniería. Lleno de admiración por la tecnología occidental, quiso dar a Rusia una capital nueva, donde fuera posible forjar un nuevo destino para su pueblo. A lo largo de los principales senderos desfilan esculturas de mármol, obra de artistas italianos de los siglos XVIII y XIX. El llamado Castillo de los Ingenieros es una extraña construcción que se halla al lado del jardín de verano. Fue encargado por el hijo de Catalina II, quien, temiendo que lo asesinaran, llenó el edificio de pasajes secretos y recorridos tortuosos y lo rodeó con un foso. A pesar de tantas precauciones, el príncipe fue apuñalado durante una conjura. Adyacentes al jardín de verano se encuentran dos grandes parques, el campo de Marte y el jardín Mikhailovsky.
Este último está dominado por la cúpula de la Iglesia del Salvador sobre la sangre derramada, dedicada al zar Alejandro II. La escenográfica construcción es una imitación del siglo XIX de la iglesia de San Basilio de Moscú. Gracias a la riqueza de los mosaicos que la embellecen, la iglesia fue elegida como sede del Museo del Mosaico. El reflejo en perspectiva de la ciudad en las aguas de los canales y del Neva, sin duda, ejerce una fuerte fascinación. Se reflejan las iglesias y los edificios realizados por grandes arquitectos en el transcurso de un siglo. Las fachadas uniformes, rectilíneas y las perspectivas que se abren hacia el infinito hacen correr la imaginación por los abstractos laberintos de la ciudad. Referencias obligadas son Venecia y Ámsterdam, pero San Petersburgo, construido en el siglo de las luces, tiene algo de la dimensión metafísica de las ciudades ideales. Dostoyevsky, quien ambientó aquí sus novelas, la definió como la ciudad más abstracta y premeditada del mundo. San Petersburgo representa además una suma de esfuerzos, de dinero y de fatiga humana que no se había visto desde los tiempos de los faraones de Egipto. 20 años después de su fundación, la ciudad contaba ya con 70.000 habitantes. La Catedral de la Resurrección, perfecto ejemplo de barroco ruso y centro del monasterio de Smolny, destaca con sus 5 características cúpulas de cebolla a orillas del Neva. El complejo, de aspecto exuberante, está pintado delicadamente de blanco y azul. En los márgenes del centro histórico, a orillas del Neva, se alza uno de los grandes complejos monásticos de la ciudad, el Smolny, fundado por la emperatriz Isabel, hija de Pedro el Grande. Junto a la iglesia se construyó un instituto monasterio que tenía que servir para la educación de los jóvenes aristócratas. La iglesia, llamada de la Resurrección, obra de Rastrelli, es una obra de arte del rococó ruso del XVIII. Tomamos el metro en la estación Sadovaya de la línea amarilla y tras 2 estaciones intermedias bajamos en Ploshad Alexandra Nevskogo. El otro famoso monasterio del Neva está dedicado a Alexander Nevsky, el héroe nacional ruso que en la Edad Media acabó con la tentativa de suecos y alemanes de aplastar la autonomía del entonces débil Estado eslavo. El monasterio tiene aspecto de una fortaleza, en el interior de la cual se hallan 7 iglesias, y fue fundado por Pedro el Grande en el lugar donde, según la tradición, Alexander Nevsky venció a los suecos en la célebre batalla del Neva. Anexo al monasterio hay 2 pequeños cementerios en los que reposan célebres personajes del mundo cultural y artístico ruso. En el cementerio de Tibin se encuentran las tumbas de algunos grandes músicos rusos, entre ellos Borodin, Rimsky-Korsakov y Mussorgsky, que en la segunda mitad del siglo XIX se propusieron la renovación de la música rusa partiendo del patrimonio musical popular.
Tchaikovsky, también sepultado en este cementerio, representaba en cambio la tradición musical cosmopolita europea, acentuada por su personal lirismo y exacerbada por las infelices vivencias de su vida privada. Muy amado y visitado es el monumento fúnebre que decora la tumba de Dostoyevsky. La belleza y la variedad de las islas del delta del Neva atrajeron a las familias aristocráticas de San Petersburgo, que se hicieron construir aquí sus residencias de campo y las rodearon de parques, terrazas y miradores abiertos al Golfo de Finlandia. Además del Golfo y del río Neva, la ciudad ofrece otras grandiosas perspectivas acuáticas, como el Canal Fontanka, en el que se alza el Palacio Sheremetyev, uno de los edificios más escenográficos del siglo XVIII. Entre 1929 y 1991, el nombre de la ciudad se cambió por el de Leningrado. El mandatario ruso dirigió las operaciones para la toma del poder en 1917 desde esta ciudad. La heroica Leningrado resistió durante más de 2 años el asedio alemán durante la Segunda Guerra Mundial, con una pérdida de 1 millón de vidas humanas a causa del hambre, las epidemias y los bombardeos. Un monumento en la Plaza de la Victoria recuerda a los caídos y conmemora la resistencia de los habitantes de la ciudad. Los alrededores de la ciudad están salpicados por residencias de campo de la corte y de los zares. Las más famosas son Pushkin y Pavlovsk, al sur de la ciudad, y Petergov, también llamada Peterhof, en el Golfo de Finlandia. Petergov es el monumento por excelencia del empeño de Pedro el Grande de emular y superar a los grandes soberanos europeos con proyectos colosales que no cesó de emprender hasta el fin de sus días. La parte más espectacular del complejo está formada por fuentes y cascadas, que crean una gran variedad de juegos de agua, accionados por un complejo sistema de cuencas artificiales y naturales, canales y presas. El agua desciende de colinas situadas a unos 10 kilómetros, sin intervención de bombas o acueductos. Petergov recuerda la residencia francesa de Versalles, que era entonces el modelo de todas las cortes europeas. La gran cascada conduce sus aguas hacia el Golfo de Finlandia a través de un largo canal marítimo, decorado con estatuas y fuentes. La cascada de la Montaña de Oro embellece los jardines del Palacio Marly, delante del cual se abren 2 grandes espejos de agua.
Pawłowsk nació como residencia de Pablo I, hijo de la gran Catalina. El palacio, obra del escocés Charles Cameron, es menos imponente que Peterhof, pero igual de escenográfico. Las cúpulas doradas de la capilla imperial anuncian el gran palacio de Karskoe Selo. En este pequeño centro, que en un origen se llamaba Villa de los Zares, dos emperatrices, Isabel Petrovna y Catalina II, mandaron construir cada una de ellas su propia residencia de campo, valiéndose para ello de la obra de los arquitectos italianos, que competían siempre en la invención de nuevas maravillas arquitectónicas. El Gran Palacio Catalina se articula en diversos edificios, el mayor de los cuales mide más de 300 metros de longitud. La emperatriz Catalina II, de origen alemán, fue una figura muy ambigua y compleja. Por un lado, apoyó a la nobleza acentuando la esclavitud del pueblo. Por otro, se ocupó personalmente de la instrucción elemental y llegó a escribir libros de texto y a fundar institutos, como el Smolny, para la educación de las jóvenes, si bien solo para las de familia noble. La perfección casi obsesiva de los suntuosos interiores es todavía más sorprendente si pensamos que el palacio, al igual que el de Peterhof, fue destruido casi por completo por los alemanes y se reconstruyó, después de la Segunda Guerra Mundial, sobre la base de dibujos y fotografías. La sala de recepciones en especial fue reconstruida meticulosamente. La mesa está servida con un servicio procedente de la manufactura imperial de porcelanas de San Petersburgo. En la reconstrucción del paseo prevaleció la nueva concepción del parque a la inglesa que había seducido a la emperatriz. El escocés Cameron construyó para la soberana una bellísima galería con columnas jónicas, precedida por una escenográfica escalinata. La dimensión continental, o mejor, imperial de San Petersburgo, expresa una ilimitada voluntad de potencia. Navegando por los canales de San Petersburgo, se percibe la dimensión más humana de la ciudad. Después de todo, el sueño de Pedro era el de construir un mundo civil, como el de aquella Holanda que él admiraba y en la que se inspiró. Para sí mismo, el monarca gustaba de ambientes que nosotros definiríamos como burgueses. Sin embargo, consciente de la importancia de la magnificencia y del aparentar para poder dominar y deslumbrar a nobles rebeldes y a un pueblo de campesinos, mandó realizar la ciudad más monumental y escenográfica jamás alzada en Europa desde los tiempos de la antigua Roma. Dando la espalda al viejo mundo oriental ruso, abrió una ventana a Europa y alimentó las ambiciones de sus súbditos. El motor que construyó San Petersburgo dio el punto de partida a nuevas formas de pensar e hizo consciente al pueblo de su poder.
La revolución comunista y la resistencia contra el nazismo son testimonios de un destino volcado al heroísmo. Hoy, la ciudad, todavía más fascinante por toda su historia, se presenta con el rostro sugerente de un destino turístico joven, con insólitas y sorprendentes caras.